Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Buenas Madre de tardes. gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Entonces estamos con este tema del padre Stefano de Fiores, que murió hace algunos años, pero que nos dejó como herencia este libro que se llama María, síntesis de valores. Y en este estudio que él elabora, pues toma como punto de partida los métodos de redacción, sobre todo el género literario, los géneros literarios en los cuales están escritos los evangelios. Y él dice que el género literario de los evangelios es un género muy especial porque antes de que se escribieran los evangelios no se conocía una redacción similar, ni en la cultura griega, ni en la cultura romana, ni en la cultura judía. De modo pues que Aquí el están padre las Stefano de uvitas. Fiores dice que es un género literario especial porque en él se nos relata de una manera histórica los acontecimientos de la salvación. Esa es la particularidad de los textos que estamos leyendo, de los evangelios redactados en esos primeros 100 o 200 años después de que Cristo resucitó. Y entonces ya vimos un poco lo que dice San Lucas acerca del nacimiento de Jesús, acerca de la adoración de los pastores. Ya vimos también lo que dice San Mateo acerca de la adoración de los Reyes Magos al niño Jesús. Ya vimos también el Evangelio de San Marcos, cuando habla de que Jesús comenzó a predicar allá en los pueblos circunvecinos de el lago de Genezaret o lago de Galilea, y que al comenzar su predicación, según el Evangelio de San Marcos, pues fueron a verlo su mamá y sus hermanos, que le dijeron, le mandaron decir, aquí estamos afuera porque queremos verte. Y entonces San Marcos nos ofrece esa redacción del Evangelio en donde Jesucristo reconoce que los que son sus hermanos, los que son su mamá, son los que practican la palabra de Dios. Y también ya vimos un poco lo del Evangelio de San Juan en el texto de las bodas de Caná, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan y en el texto de la crucifixión de Jesús en el capítulo 19 de ese mismo Evangelio de San Juan. Y decíamos que el Evangelio de San Juan es el Evangelio, el texto sagrado del relato de los Evangelios en el que encontramos una forma específica de la redacción, puesto que San Juan siempre nos permite trascender el nivel material, el nivel histórico, el nivel concreto de las palabras que escribe y nos ayuda a trascender al ámbito espiritual, al ámbito en el que Dios nos lleva a comprender en qué consiste la salvación, la redención, la resurrección. Y el día de hoy vamos a ver esto que dice el padre de Fiores acerca del libro del Apocalipsis, que ya lo habíamos visto, pero que algunas de ustedes me pidieron que lo volviéramos a ver porque no quedó del todo claro. Estamos en la página 47 del documento que les mandé y allí
está titulado con el número 3, el tema que vamos a empezar a estudiar. El 3 dice modelo simbólico del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, porque el anterior fue el modelo poético del Evangelio, que fue la explicación de cómo San Lucas escribe el cántico de la Virgen, el Magnificat, en forma de poesía, haciendo utilizar varios textos del Antiguo Testamento, sobre todo de los Salmos, y es un método que utiliza mucho San Lucas, San Mateo, el propio San Juan, y que se llama Midrash. El Midrash es tomar una frase del Antiguo Testamento y darle un nuevo contenido en el Nuevo Testamento. En eso consiste el Midrash. Son palabras o frases o expresiones tomadas del Antiguo Testamento y que en el Evangelio o en los textos sagrados del Nuevo Testamento adquieren una nueva dimensión, un nuevo significado. Por eso se le llama Midrash a esa técnica de redacción en la cual nosotros encontramos algún párrafo que ya fue escrito en el Antiguo Testamento, pero que al expresarse de nueva cuenta en algunos de los textos del Nuevo Testamento, adquiere un valor a la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, en ese sentido, la palabra del Evangelio del Nuevo Testamento, pues tiene una peculiaridad que nos hace comprender el profesor de Fiores en este documento que estamos estudiando. Entonces, al referirse al Apocalipsis, dice de Fiores que en este libro, el último de la Sagrada Escritura, el último documento, el último libro del Nuevo Testamento, tenemos un núcleo que se refiere al gran signo, el gran signo que apareció en el cielo, según el texto del capítulo 12 del Apocalipsis, y que representa a la mujer vestida de sol. Y entonces es que eso, el hecho de que esté revestida de sol, significa que es el objeto del amor de Dios. Ese acontecimiento de que la Virgen se manifieste vestida de sol nos indica que la Virgen es amada por Dios. También en ese capítulo 12 la Virgen se presenta con la luna bajo sus pies. Y ese símbolo de la luna bajo sus pies significa que la Virgen Santísima está más allá del tiempo que cambia, del tiempo mudable, porque la luna significa el continuarse, el proceder de los ciclos lunares de 28 días y según el cual se regía el calendario de los judíos. De modo pues que aquí en el Apocalipsis encontramos la mención de la luna que está bajo los pies de la Virgen y ello significa que la Virgen supera el tiempo mudable. Y también dice de Fiores que en ese capítulo 12 la Virgen se presenta con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza y que es el símbolo de los patriarcas del Antiguo Testamento o bien de los 12 apóstoles. Los patriarcas que sobre todo se manifiestan como tribus, las tribus de Israel que poblaron la tierra prometida, que fueron el objeto de la predilección de Dios a través del cumplimiento de las promesas que en el Antiguo Testamento encontramos en todos los libros y que con Abraham se llevan a cabo con plenitud todas esas promesas. Y entonces las 12 estrellas sobre la cabeza de la Virgen significan los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel o también significan los 12 apóstoles.
¿Y quién es esa mujer glorificada, pero que sufre los dolores de parto? Dice Estefano de Fiores que los estudiosos de este párrafo, capítulo 12 del Apocalipsis, reconocen en la mujer al pueblo de Dios, anunciado en el Antiguo Testamento, que en medio de los sufrimientos da a luz al hombre nuevo, al hombre del Nuevo Testamento, al hombre que vive según la doctrina de Jesucristo, según los evangelios. Y entonces allí encontramos que la mujer que tiene un vestido de sol, que ha sido anunciada en el Antiguo Testamento, se trata de la comunidad apostólica. Esa mujer representa también a los 12 apóstoles, que en la expresión del apóstol evangelista San Juan afirma que ellos están dedicados a dar a luz las comunidades eclesiales en toda la zona de Asia Menor, en toda la región de esa tierra bendecida que conocemos como Tierra Santa. Y el relato del Apocalipsis habla de un dragón que quiere devorar al niño que está por nacer del vientre de la mujer vestida de sol. El dragón es el símbolo del mal y es fruto del parto. El fruto del parto es Jesucristo, cuya resurrección es interpretada como nacimiento. Ahí San Juan en el Apocalipsis dice que el dragón antiguo, la serpiente, estaba acechando a la Virgen que estaba a punto de dar a luz y que en cuanto dio a luz fue arrebatada y fue llevada al desierto. Y así se escapó de la amenaza que significa el dragón que estaba a punto de devorar a su hijo apenas lo diera a luz. Esa circunstancia es la aplicación de cómo San Juan en el Evangelio, en el Apocalipsis, habla de las comunidades cristianas que apenas nacieron en esa región de Asia Menor o de Palestina y fueron asediadas por el demonio, porque el demonio no quería que se establecieran las comunidades cristianas en tan gran número como se establecieron en toda esa región. Y entonces el demonio, la serpiente antigua, el dragón que está a punto de devorar al niño que está naciendo, pues es el demonio que quiere amenazar a todas las comunidades cristianas que apenas se habían establecido en esa región de la península de Capadocia o Asia Menor, o propiamente la Tierra Santa, Palestina. Y entonces vemos que la mujer vestida de sol es la iglesia, la imagen de la iglesia, la mujer que deja ver los rasgos de la madre de Jesús. Y allí encontramos una triple característica por medio de las cuales podemos comprender en qué consiste la unión entre la Virgen Iglesia y la Virgen María. Por ejemplo, la palabra mujer que encontramos en el Apocalipsis y en el Evangelio de San Juan, tanto en las bodas de Caná como en la crucifixión. La palabra mujer, que también se utiliza en el texto del Apocalipsis, representa a los hijos que van a nacer de su vientre. Y es decir, que la iglesia está amenazada de
de muerte cuando apenas están surgiendo las comunidades eclesiales de Asia Menor. La maternidad de la iglesia, de las comunidades eclesiales, está amenazada por los dolores de la cruz que sufrió Jesucristo al morir, y está representada la mujer del Apocalipsis según la tipología mariana, es decir, es una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y la corona de 2 estrellas. Y en ello vemos que la Virgen Santísima está representada, según esa manera de representarla, desde el momento en que Cristo resucita hasta el punto de personificar la mujer vestida de sol al pueblo de Dios, porque extiende su maternidad al discípulo amado. Y esa maternidad extendida, pues la convierte a ella en la madre de todas las iglesias, en la madre de todo el pueblo de Dios, en la mamá que da a luz a los hijos semejantes a su Hijo Jesús y que creen en Él porque Él es el Mesías, porque Él es el Salvador, el Redentor. Y así encontramos otro paralelismo que nos permite identificar a María en la mujer resplandeciente de sol que se describe en el capítulo 12 del Apocalipsis. Encontramos a la mujer, a la serpiente, al linaje, a los dolores de parto. Todo el capítulo 12 del Apocalipsis es un comentario cristiano, es decir, del Nuevo Testamento, al relato del Génesis, en donde Dios maldice a la serpiente diciéndole que se arrastrará sobre su vientre, comerá polvo y la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza. Y entonces encontramos en que esa serpiente es Satanás, ese dragón que está a punto de devorar al niño que está naciendo del vientre de la mujer, es la serpiente antigua, el enemigo de la iglesia. Y la estirpe o semilla de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente es Cristo. Entonces, la mujer se identifica así con la propia Virgen María, porque ella dio a luz a su Hijo Jesucristo, el cual estuvo también amenazado de muerte por el demonio. Basta pensar en el relato de las tentaciones que San Marcos nos ofrece en su Evangelio, y así podemos comprender de qué manera la mujer del Apocalipsis se refiere a la Virgen María, pero también se refiere a la iglesia que está dando a luz esas comunidades cristianas de los orígenes de los siglos I y II, allá en Capadocia, en la península en la que se asentaron las comunidades cristianas apenas después de que Cristo resucitó. Por ello podemos obtener la conclusión de que María entra en el símbolo representado por la mujer. La Virgen Santísima se ajusta perfectamente a ese símbolo que nos ofrece San Juan Evangelista en el relato del Apocalipsis. Y la encontramos a ella, que es la mujer, que es la iglesia, que es la Virgen, y que engendra al Mesías, y por la gracia queda sustraída a los poderes del maligno. Por eso dice el texto del Apocalipsis que la Virgen fue arrebatada por Dios y fue llevada al desierto para evitar que la serpiente antigua devorara a su hijo apenas naciera. Esta metáfora de la representación de la mujer vestida de sol nos muestra una nueva creación,
la nueva creación de la mujer que quedó representada en esa mujer resplandeciente de sol de la que San Juan Evangelista nos relata ese momento angustiante de su maternidad, de que va a dar a luz, pero que aún con la amenaza del demonio, su parto se realiza y se lleva a cabo, y por eso María permanece como el arquetipo de la Iglesia Inmaculada, que participa en la gloria de Cristo resucitado. ¿Qué cosa es un arquetipo? Pues es un conjunto de ideas, de estructuras mentales que compartimos en todas las sociedades y que se refieren a aquellos fundamentos de la vida humana. En este caso estamos hablando del arquetipo de la maternidad. La Virgen Madre que va a dar a luz en el libro del Apocalipsis representa el arquetipo de la maternidad, puesto que así nos la representa el autor del libro del Apocalipsis, en cuanto que la Virgen está dando a luz, la mujer vestida de sol, que tiene la corona de las 2 estrellas. Eso representa que ella es descendiente, que forma parte de las tribus, las 12 tribus de Israel, y forma también ella una comunidad con los 12 apóstoles de Cristo, y que aparece con la luna bajo sus pies porque ella supera toda tradición histórica. Su presencia trasciende la historia y resplandece de sol porque ella es la nueva imagen, es la imagen de la nueva creación que Dios renovó a partir de la resurrección de Jesucristo. Así como Cristo resucitó, la Virgen Santísima fue preparada para constituir el nuevo pueblo de Dios. Y entonces, esta metáfora que nos ofrece San Juan en el libro del Apocalipsis nos muestra que la nueva creación fue inaugurada por María desde el momento en que ella resplandece como el sol, desde el momento en que supera la historia que representa la luna bajo sus pies, desde el momento en que está en el círculo de las 2 estrellas que son las 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles. Y en esta perspectiva, María aparece como el arquetipo de la Iglesia Inmaculada, que participa ya desde ahora en la gloria de Cristo resucitado. Entonces, pues esa es la explicación que da Estéfano de Fiores acerca de la mujer vestida de sol, que se nos presenta en el libro del Apocalipsis capítulo 12, versos del 1 al 12. Y allí encontramos esta explicación de por qué el Nuevo Testamento es un género literario que tiene que ver con la historia de la salvación, porque allí en el Apocalipsis la Virgen María supera la amenaza del demonio, y todas las iglesias que nacen de la comunidad creyente de los 12 apóstoles, de los 11 que vieron a Jesús subir al cielo, pues también significa el arquetipo, digamos, la manera en la que Cristo establece su iglesia a través de sus 12 apóstoles, y que cada uno se va a fundar una iglesia a esos lugares de la Capadocia, de la península del Asia Menor, y allí la Virgen Santísima también representa a la iglesia que está dando a luz las comunidades de creyentes, de fieles en Jesucristo. Y a modo de conclusión, ¿qué podemos decir acerca de este texto del Apocalipsis? Pues podemos sugerir que
el hecho de que María pertenezca al anuncio de Cristo, que pertenezca a esa nueva creación por medio de la cual ella interviene de manera tan importante en el protagonismo de la historia sagrada. Y la Virgen es digna de alabanza en la Iglesia, porque al insertarse en la historia de la salvación, ella desarrolla el plan de Dios y manifiesta la lógica de ese plan de una manera paradójica. Por ello decimos que es una consecuencia de la lectura que hemos hecho del Apocalipsis, porque María pertenece al anuncio de Cristo y es digna de alabanza en la Iglesia. Por otro lado, el Nuevo Testamento enseña cómo, desde los diferentes ángulos de visión de los textos sagrados del Nuevo Testamento y desde los diversos impulsos culturales, se puede condicionar la figura de María, confundiéndola con el clan familiar, guardando un completo silencio a propósito de ella en las cartas apostólicas, es decir, las cartas que no son de San Pablo. No se habla de ella en ninguna de las cartas de los otros apóstoles, solamente en la carta a los romanos, la carta a los efesios encontramos una mención acerca de la Virgen Santísima, pero en todas las demás cartas no se encuentra ninguna mención a la Virgen. Y es así como podemos comprender cuál es la función de la Virgen Santísima a la luz de la descripción que hacen Mateo, Lucas y Juan, porque ellos son los tres que más se refieren a la Virgen María. Marcos, como decimos, pues solamente tiene esa mención de que van a ver a Jesús, su madre y sus hermanos, sus parientes más cercanos, y lo encuentran allí en Cafarnaúm, en una casa donde había entrado a predicar. Pero aquí la función de la Virgen Santísima en el Apocalipsis se refiere a la luz que Cristo viene a entregarnos por medio de su revelación. La Virgen Santa está para dar a entender que también nosotros formamos parte de esa nueva criatura que es la Virgen resplandeciente de sol, esa nueva criatura que es descrita en el Nuevo Testamento, esa nueva criatura que cree en Cristo, según lo han revelado los evangelios según el género literario histórico salvífico de esos 4 libros del Nuevo Testamento. Y entonces la Virgen constituye un tema teológico y merece una particular atención de parte nuestra, porque figura la Virgen Santísima en el plan de la salvación, trazado en el Antiguo Testamento por Dios, pero también constituye un tema teológico que nos pide nuestra atención detenida para comprender de qué manera ella interviene en la historia de la salvación. Así la Virgen aparece como el seno bendecido por Cristo, en el que nacerá, primero será encarnado Cristo Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y ella, por ser una mujer de fe en relación con su hijo que lleva en el vientre, ella llega a convertirse en la hija de Sión, que reúne en el templo de Cristo a todos los hijos de Dios que se han dispersado por el mundo. La dimensión de la figura de la Virgen
se descubre en el contexto de los géneros literarios histórico, salvífico, catequético, teológico y querigmático. Es decir, que la figura de la Virgen nos permite comprender de qué manera se difundió el querigma de la resurrección de Cristo. La figura de la Virgen en el Apocalipsis nos permite comprender de qué manera Dios la hizo, la incluyó en el plan de la salvación y de qué manera en ella resuenan las enseñanzas de la primera iglesia como catequesis acerca de la vida teologal que vino a infundirnos Jesucristo en nuestras almas. Por ello, la Virgen se manifiesta en varios enfoques. Y aquí dice Stefano de Fiores, en los modelos narrativos, histórico, salvífico, poético y doxológico de cómo el Evangelio se llevó a cabo en esa época y del cual la Virgen Santísima es un testigo fidedigno, testigo privilegiado de cómo ese Evangelio se desarrolló en el primer siglo, en los 2 primeros siglos de la historia de la Iglesia primitiva. Y así hemos concluido esta lectura acerca del modelo del Apocalipsis, el modelo simbólico, la mujer vestida de sol. Entonces vamos a continuar con la lectura, por favor. Los que no tienen sus hojas se las mando hoy en la noche para que puedan continuar con la lectura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Fray. Dios te Gracias, Fray. Gracias, Fray. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas luego. tardes. Hasta Buenas tardes a todos. Primeramente, Dios.